Bueno, buenas tardes. Mientras va calentando el cañón, muchas gracias por la invitación. En realidad les agradezco. Mi nombre es Federico Muñoz. Yo soy tanto de la Escuela de Física como del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Aquí continuando un poco con Mavis. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Ahí está bien. Voy a agarrar un poco, porque a veces me quedo un poco estático al lado del podio. Yo les voy a hablar un poco de High Performance Computing, una continuación de lo que dijo Mavis, que tenemos en el CICIMA, tenemos el clúster CICIMA HPC de High Performance Computing, y es la computación de alto rendimiento dentro de la UCR. Para contarles un poco, antes no me sabía toda la historia, en estos días he estado revisándolo por varios motivos, ahora al final de la presentación les comento por qué. En 1955 fueron los primeros pasos que se empezaron a dar en la computación en la UCR, más o menos del 55 al 68 fue lo que se hizo. Se empezó a utilizar el término de computación de datos para procesos administrativos. Imagínense, ya teníamos ahí bastantes miles de estudiantes, no solo estudiantes, sino profesores. Entonces, muchos de estos cálculos computacionales que necesitaban para el momento iban a ser para los créditos y los cursos. Imagínense lo que es llevar esta cuenta a mano. De todos los estudiantes que tenemos, ya eso sería imposible, y para nosotros ya era natural tener un sistema ya sea de Excel o de alguna manera para poder llevar esto. Los pagos, ¿verdad? Algo tan importante para la universidad, que sin pagos bien hechos empezamos a perder plata. Las ausencias, pensiones, entre otras, cuando se administraban desde acá, ¿verdad? Eso eran desde los años 50. En ese entonces se creó la sección técnica mecanizada porque eran computadoras mecánicas las que lo llevaban a cabo en el año 58. Y ya en los años 60 se empezó a hablar de poder alquilar, ni siquiera comprar, alquilar una computadora como lo había hecho en el mejor de los estilos el Banco Nacional de Costa Rica en su principio. Imagínense otra vez llevar un banco sin una computadora. Hoy día es impensable, ¿verdad? Por motivos de seguridad, confianza, confiabilidad que tenemos de todos nuestros sistemas. En el 61 se alquila la primera computadora. Primero era una IBM 3000, esta era un mainframe, ahorita les enseño un par de fotos de cómo se veía esto, y luego fue reemplazada por una IBM 21 en el año 62. En el año 68, y esto me parece un hito bastante importante, en realidad ya desde antes, desde el año 65, la ingeniera Clara Sommer fue enviada a México a estudiar en la UNAM. En la UNAM está en el Centro de Cálculo Electrónico para la UNAM. Ahí estuvo un tiempo, después de ese tiempo se fue a Stanford a seguir profesionalizándose en estas nuevas maquinarias, en esta nueva tecnología, que en ese momento era algo de Star Trek, ¿verdad? Eran más o menos esos tiempos, ¿verdad? Entonces ella fue la primera directora de este centro, que, bueno, esta fue la foto más linda que encontré de la Facultad de Ingeniería en su momento, en los años 50, donde estaba ubicado el Centro de Cálculo Electrónico. Este primer centro de cálculo electrónico era científico, sobre todo, estadísticas, cosas de ciencias, matemáticas y sobre todo ingeniería en sistemas, que en ese momento era más que todo una rama de la matemática, propiamente pensándolo desde ese punto de vista, ¿verdad? Eran cálculos lo que estábamos haciendo aquí. Bueno, está ubicada en la Facultad de Ingeniería en su momento, no sé en dónde exactamente, eso no logré encontrar la información, y la gente del momento yo creo que ya no las puedo agarrar a todos. Y bueno, con esto en el 68, ya con Clara Sommer, ya fue que se adquiere Matilde. Matilde esta es la primera computadora científica de la UCR. Como aplicaciones extra, se le puso aplicaciones de administración, pero las primeras aplicaciones eran científicas, esto 100%, y ya se pueden dar cuenta con este montón de switches, cómo es que se puede llegar a programar en esta computadora. Para mí es algo impensable, ya regresarnos a este tiempo, no lo podría ver, pero así era. Matilde era una IBM 1620, modelo 1, que se estuvo en la UCR desde el año 68 hasta el año 81, inclusive, el año que yo nací, de hecho. Aunque yo nací, ya enterraron a Matilde. Y como pueden ver, bueno, uno siempre asocia a Matilde que solo es este módulo donde está la programadora, la computadora original, que eran las mujeres que operaban todas estas máquinas. Ellas eran las computadoras originales desde los años, bueno, de los que yo me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial y anterior. Este era parte del input, donde tenían que hacer el pipeline de datos, ¿verdad? Cómo los iban a manejar, más cómo los iban a meter, ¿verdad? No tenemos aquí ninguna pantalla, aquí lo que tenemos es un teleprompter literalmente.
¿Qué características tenía? Bueno, este es el módulo que podemos ver, que creo que en este momento siguen a Carlos Monge, si no más me acuerdo, hasta donde no me he confundido. Aquí lo tenemos, lástima que no tengo los nombres de las personas que aparecen, pero son de los famosos del centro de informática en ese momento, donde la estaban utilizando, recordando que esto fue desde el año 68 hasta el 81, ¿verdad? 13 años de operación. Mucho del input era con la famosa tarjeta perforada, que eso muchos lo vieron. Mi papá me contaba que era así como se matriculaban los cursos, había que correr por la tarjeta perforada y ojalá coja 2 para sus amigos, para poder repartir después. Y era toda una aventura, pues eso era lo que se utilizaba tanto en el Banco Nacional como en UCR, como en LACSA, en reservas, ¿verdad? Fueron lugares donde trabajó mi papá, entonces por eso me acuerdo que tenían estas partes de tarjetas perforadas. Y obviamente el output no iba a ser una pantalla, iba a ser un impreso. Entonces aquí imagínense seguir en papel después de tanto cálculo, seguimos en papel. Bueno, como les decía, es un modelo de 1620, modelo 1, perdón, IBM 1620 modelo 1, que se construyeron o estuvieron en stock en IBM desde 1959 hasta 1970, más o menos. Vean que cuando la adquirimos en la UCR ya estaban 2 años de ser desplazada totalmente. Y aún así era la primera computadora electrónica y la más poderosa de Centroamérica para ese entonces. Tenía 40 kilobytes de memoria, 40.000 palabras, ¿verdad? Esto ya, imagínense el tamaño del disco duro. De hecho, no, en este no hay, pero en Matilde sí tengo un par de fotos de cómo eran que se almacenaban los datos. Costó 70.000 colones del momento y esto con un 60% de descuento. Me imagino porque era usada, era de segunda mano, entonces por eso nos rebajaron. Ya saben que se está desfasando con respecto a otros sistemas, pero este sistema del 1620 fue bastante popular en ese sentido. Input, tarjetas perforadas, output, papel, ¿verdad? No tenemos de otra. Utilizaba Fortran y Fortran en particular le tengo mucho cariño porque es el lenguaje de programación que yo utilicé en mi tesis. Y a pesar de que sí, este era Fortran de los años 60, tenía que haber sido Fortran 66 al menos, creo, o Fortran 77, ya las últimas versiones. Ahora hay otras nuevas mejoras sobre Fortran, que ya es Fortran 2018 y creo que viene Fortran 2023 por ahí. Entonces es un lenguaje que a pesar de que tiene una historia larguísima, sigue siendo muy estable y bastante utilizado hoy día, sobre todo para aplicaciones científicas, porque Fortran significa Formula Translator. Era la primera vez que se utilizaba un lenguaje de programación de alto nivel que podía implementar la matemática de una manera sencilla. Luego estaba el SPS, que fue uno de los lenguajes que no eran para esta computadora, eran para esta computadora, pero no era para aplicaciones administrativas y aún así Clara Sommer logró hacer varias aplicaciones sobre SPS para poder hacer programas para la administración de la universidad en todo esto. Además, bueno, un problema es que teníamos en en esta computadora solo una persona usuaria a la vez lo podía utilizar, había que hacer fila, ¿verdad? No teníamos ese concepto de terminales y sí, está ubicada en la antigua Facultad de Ingeniería. Bueno, este dato lo anduve buscando por todo lado y lo encontré por fin. ¿Por qué era tan importante? Podíamos realizar hasta 6.000 exámenes de admisión en 3 horas en lugar de 4 meses, cuando se hacían a mano. Ya entonces solo eso era un gran salto que se estaba haciendo. Otra vez, antes no había nada, antes era revisarlos a mano. ¿Cuánta gente hubiera tenido que necesitarse para calificar todo esto a mano? Era un montón de tiempo imposible que no íbamos a poder recuperar, ¿verdad? Y lo otro es la primera computadora electrónica en Costa Rica. A pesar de que era vieja, nos estábamos quedando tarde y si la UCR no entra, hubiéramos entrado más tarde todavía, ¿verdad? Imagínense hasta dónde estamos hoy día. Luego sigue Clotilde, no me voy a ir con todas las computadoras, pero sí con las principales que fueron las primeras cuando era solo una la que había, ¿verdad? Eran las únicas. Clotilde sí estuvo al mismo tiempo, que Matilde, del año 74 al 79, la diferencia es que no la compramos, esta fue alquilada, y ya alquilada a IBM, y entonces por eso no hay reminiscencias de Clotilde alrededor de la universidad, no tenemos un cadáver, por ejemplo, como lo tenemos de Matilde. Solo nos quedan algunas fotos, ¿verdad? Todo esto cuando se dejó de pagar, pues se regresó a su propietario. Como les decía, era un IBM 360, esta era todavía más popular y más poderosa que Matilde.
y era la más grande de América Central otra vez. Volvamos a caer a hacer la referencia. Aquí sí se puede apreciar ampliamente dónde está el input, que fue lo que vimos anteriormente, y aquí está toda la parte de almacenamiento de datos que se daba en cinta magnética en ese momento. Entonces el centro de datos institucional, bueno, era esta computadora, un poco de sillas, unas terminales para conectarse a Matilde, y esta fue la última impresión de Matilde, antes de que se la regresaran, de Clotilde, perdón, antes de que la regresaran. Dice, en este momento pedimos a Clotilde y a los compañeros en su última hoja impresa. Adiós. Y fue el cambio generacional que vino después con César, que ya no era IBM, era un Burroughs, que posteriormente en los años 80 iba a ser cambiado por Unisys. Tal vez esa marca si la hayan escuchado. Yo me acuerdo que en mi colegio la tenía y no entendía por qué la teníamos. Y claro, eran las referencias en ese momento. Estábamos comprando el top de la línea. Este de César en su momento, en este caso ya pueden apreciar de que no tenemos una sola terminal, tenemos dos terminales con pantalla, con teclado. Ya era la siguiente evolución del sistema. Aquí ya se puede ver un poco el centro de datos institucional, el techo, yo lo reconozco, he tenido que ir varias veces por ahí, en donde estaban los mainframes, los mainframes aquí, y bueno, los almacenamientos, más la computadora, más, ya se pueden imaginar. Ya cuando uno entra al centro de datos, cuando tengan el chance, ya uno podrá ver de dónde es que viene la historia, viene desde que se utilizaban este tipo de computadoras. Bueno, esta era una B6969, de ahí siguieron otro par que me las voy a saltar olímpicamente porque lo que me importa de acá es que a partir de esta compra, primero alquiler, luego compra, se dieron dos cosas muy importantes. El primero, la transformación del centro de cálculo electrónico en el centro de informática, en 1973. Entonces el Centro de Informática pasó a ser el ente rector en tecnología informática de la universidad, tanto así que nos apoya tanto en la parte de Internet 2, transferencia de datos y todo esto, telefonía IPs, más un par de cosas que ya ahorita voy a hablar. Y lo otro fue la creación de la Escuela de las Ciencias de la Computación e Informática en el año 81, otra vez. Entonces vean lo importante de haber adquirido un instrumento que en su momento, se me olvidó mencionarlo, fue obra de varias personas, no puedo dedicarle solo a una sola persona, pero entre las personas más conocidas está Carlos Monge Alfaro, el de la biblioteca, que era el rector en ese momento. Él fue una de las personas que empezó a mover y a darse cuenta que necesitábamos esta tecnología, y a la vez Walter Sagot, que era la Facultad de Ingeniería. Me falta una tercera persona que me estoy tratando de acordar y no lo logro, que es de las que estaban metidos ahí, y obviamente Clara Sommer, más todas las demás personas que empezaron a dar cursos alrededor de esto, a hacer investigaciones alrededor de todo este sistema de computación. Y bueno, qué más importante que me parece a mí la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. Sin ella, ¿en dónde estaríamos hoy? ¿Verdad? Tenemos que ver mucho el alcance, más que era una punta de lanza que al mismo tiempo se está desarrollando en el tecnológico, pero teníamos que estar ahí también, entre otras. Ya ahora el Centro de Informática, la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática ha crecido y ahora tiene un edificio más grande, ya las tecnologías están creciendo más y ¿para dónde vamos? Es la gran pregunta. Continuando un poco, ha sido un crecimiento constante, como les dije, esta es una foto vieja, por razones de seguridad no se pueden poner las fotos actuales de cómo es el centro de datos institucional, pero más o menos es así como luce, un montón de racks. En este caso aquí vamos a tener servidores tan variados desde decir los páginas web, más correos, más planillas, más mediación virtual, ¿verdad? Entre otras cosas, más todo lo que tengamos almacenado por ahí, que sea @ucr, ucr.ac.cr, va a estar por acá almacenado. El Centro de Informática es el que está al tanto de esto y el que lo mantiene. Adicionalmente, bueno, ahí yo me perdí un poco en historia porque veníamos diciendo que era computación científica y de un pronto a otro terminamos con todo lo administrativo, correo, página web, y no, esa era computación científica lo que veníamos, que esa es la punta de lanza, esa fue la excusa y vean dónde estamos hoy día. Transmisión en vivo, con pantalla gigante, en transmisión en Facebook y bueno, almacenando todo esto para futuras generaciones a la vez. El viaje continúa, no nos quedamos ahí. No fue que nos quedamos que con una computadora de escritorio podemos hacer ciencia. Sí, podemos hacer un montón de ciencia, pero ya no somos ciencia.
no necesariamente. Para eso ocupamos, como en el CICIMA, equipo punta con gente capacitada a nivel para poder utilizar todos estos equipos. De esto, esta es una arquitectura actual de una computadora de alto desempeño, en el cual, así por encima, tenemos un nodo principal, que es donde se conecta desde manera remota la persona usuaria. Esta persona puede estar conectada en Golfito, puede estar conectada en Limón, puede estar conectada en Guanacaste o en Alemania. Esta es la maravilla de este equipo computacional y con la, ¿cómo se llama? Con la facilidad que tenemos hoy día de Internet. Estamos deslocalizados, no es un equipo que está centrado en Rodrigo Facio y solo aquí se puede utilizar. Por ejemplo, los microscopios solo aquí los podemos utilizar, no los podemos llevar a ser regionales ni a recintos. Entonces, aquí tenemos un acceso que a través de la red UCR se puede conectar al nodo principal. El nodo principal es el que orquesta los cálculos y va a saber cómo distribuirlos y hacerlos. Aquí no va a entrar en mucho detalle, pero lo va a distribuir entre varios nodos de trabajo, que generalmente estas son computadoras de altas prestaciones. Altas prestaciones, digo, 2, 3, 4 veces más poderosas que un escritorio más poderosa que puedan encontrar al mejor estilo de computadora gamer, para ponerle en perspectiva. Y de esta tenemos varias ventajas. Aparte de ser procesadores muy poderosos, se puede trabajar en paralelo, se pueden hacer cálculos que no tienen unos de otros, por lo que podemos hacer cálculos más pesados, más grandes que una computadora normal no me permitiría. Por lo tanto, no podría hacer simulaciones más pesadas. Por ejemplo, en el cálculo de un sistema cristalino en átomos, por ejemplo, con una computadora normal yo puedo llegar, si acaso, a decenas de átomos, cientos, rayándola y con bastante tiempo, trabajando a lo largo de varios días. En cambio, con una de estas podría sacar esa misma tarea en unas cuantas horas, si no es que minutos, e inmediatamente tendría el resultado. No tendría que lanzarlo a trabajar y esperarme un mes para ver qué fue lo que hice y qué resultados estoy recibiendo, ¿verdad? En cambio, así podríamos tener una solución al problema o el cálculo de lo más eficiente y rápido. Bueno, un poco de historia. Bueno, resulta que no nos quedamos con Clotilde, ni Matilde, ni con César. Siguieron otras computadoras que apoyaron más que todo en el área administrativa, ¿verdad? Llevándonos a Internet. En el año 93, cuando incursionamos en el Internet en Centroamérica, bueno, ya eso eran bastantes hitos que ya eran dentro del centro de informática, pero la parte científica se había dejado de lado. Ya entrados a finales de los años 90, los años 2000, se empezaron a traer clusters, que son computadoras de alto rendimiento, ¿verdad? Como les expliqué anteriormente con esta arquitectura. En este caso, creo que esta era Sibugara, esta Taseva, y ya les voy diciendo los nombres que van teniendo. Este es el del clúster CICIMA, HPC, que tiene las mismas políticas abiertas del CICIMA. Si tiene proyecto en la universidad, pues entra a trabajar. Le explicamos cómo utilizarlo, lo llevamos a nivel de uso óptimo y de ahí que ya empiecen a trabajar por sus propios lados. Y para ir poniéndoles más o menos perspectiva, en astrofísica, no logré conseguir el nombre, nada más se llama sistema de visualización en paralelo, que eran 3 computadoras. Me acuerdo bastante bien que estaba bajo la dirección de Jorge Páez en su momento, que era el encargado de la parte de astrofísica en la Escuela de Física. Esa dio bastantes investigaciones para que trabajar. Estuve desde el año 98 hasta el 2005 operando. Luego estuvo Chirripó, del año 2011 más o menos. Nelly del Cijata, no tengo las fechas exactas, y estuvo en utilización un tiempo. Ahí no tuve mayor información, pero sí fue uno que fue albergado bajo el Centro de Informática. Esta Cibugará, que es del CIGEFI, que es del año 2007, ya fue desmantelado, me parece, por la antigüedad. Sajeva, que era el que les decía, que es el del 2012, me parece que es Cibugará, es Sajeva, es Tará, creo que es esta que estamos aquí, que es del PRISLab. Está el Quantum Chemistry Lab 1, 2 y el GPU, que es de la Escuela de Química, que ese no tengo fotos tampoco, solo encontré fotos de Christopher en todo esto y no había fotos del equipo. Ya se las tengo que pedir a Christopher para poder mejorar la presentación acá. Y también está CICIMA HPC, como se pueden dar cuenta, es del 2016. Ya al día de hoy, ese equipo tiene más de 8 años. ¿Y qué computadora tienen ustedes que está trabajando 8 años después?
y trabajando a full, ¿verdad? Estamos hablando 24/7 a un nivel que cuando yo lo hice con mi computadora de la tesis, se me zafaron todos los chips, se recalentó y aflojaron. Entonces simplemente ya no tenía tarjeta de video, no tenía conexiones. Pues sí, no toda computadora está hecha para trabajar bajo estas condiciones. Y más recientemente está Sarké, que es del 2020, la más nueva de todo esto, que creo que esta tiene un procesamiento en GPU más reciente. Bueno, como se dan cuenta, como que se ha hecho varios esfuerzos por aparte, muy atomizados, a veces muy específicos, y no se han dado a conocer. Lo más que hemos abierto al público, por decirlo así, fue el CICIMA HPC, que tiene las mismas políticas del CICIMA, puertas abiertas. Es un equipo que si lo tenemos disponible, pues, y hay alguien capacitado para utilizarlo, pues lo va a utilizar sin ningún problema. Y esto tiene que cambiar. No sirve tener un montón de equipitos sueltos por todo lado cuando podríamos tener un equipo grande, ¿verdad? Que sea administrado por una sola persona, volviendo a lo como fue el centro de informática, ¿verdad? Que era el centro de cálculo electrónico, ¿verdad? Yo pensaría más bien un centro de cálculo científico, avanzando hacia un poco más. Pues desde el 2019, 2018 estamos en un esfuerzo, varios de estos colegas que están aquí representados, nos reunimos con el Centro de Informática y planteamos la inquietud de querer mejorar nuestros sistemas o actualizarlos. Y la respuesta fue, mejor, hagamos un esfuerzo único con todo esto. Bueno, ¿en qué áreas estamos incursionando en este momento? Estos son algunos ejemplos. Costa Rica es parte de la colaboración, obviamente Costa Rica CERN con ARE CERN, entonces estamos haciendo parte de las simulaciones de las que se realizan a nivel de física de partículas experimental. También hay simulaciones a nivel atómico, simulaciones de ADN, secuenciación genética y toda esta parte que es de bioinformática. Bioinformática, tenemos también caracterizaciones de sistemas en física médica, ¿verdad? De poderlos mandar al ciclotrón, podemos hacer las simulaciones de cómo es que se va a comportar. Sobra de decir la parte de meteorología que tenemos aquí abajo, que es algo que es fundamental, tanto para la parte de la UCER, para la parte del Instituto Meteorológico Nacional. Bueno, aquí siguiendo un poco, bioinformática, ciencias de la computación, no la puedo dejar de lado. Fue como la justificación por lo que entramos en todo esto. Física médica, nuclear, estadística. De hecho, uno de los colegas que está trabajando con nosotros en el CICIMA es de ciencias políticas. De hecho, entonces utilizan el mismo lenguaje que nosotros, pero simplemente aplicado a ciencias sociales. Y es algo increíble para mí poder llegar a permear hasta ese lugar. Ingenierías, todas. Todas tienen en algún momento simulaciones, ya eso es impensable, no tener un elemento de simulación en nuestras carreras. Sobra mencionar, como la charla principal del día de ayer, me parece que era sobre inteligencia artificial, pues sí, aquí tenemos que empezar a hacer punta en inteligencia artificial y con una computadora de escritorio no lo logramos. Tenemos que utilizar algo mucho más grande que esto. Matemática, medicina, obviamente meteorología, como ya lo mencionaba, nanociencia, nanotecnología, química, ¿verdad? Profunda en todo esto. Y sobre decir sismología y vulcanología, por algunos temas que hacemos aquí en la universidad que se pueden tocar. Y como ven, ya aquí estamos reuniendo fácilmente más de 100 personas entre investigadores y profesores, profesoras que tenemos. Y ya esto es un gran centro de investigación por sí solo, ¿verdad? Entre todo esto, la idea sería volverlo a recuperar, así como fue el centro de informática, pero ahora el centro de informática es más grande de lo que fue hecho originalmente. Pues aquí nace esta otra rama. Pues ya para este segundo ciclo, 2024, pronto estaremos anunciando la llegada del próximo clúster institucional, el cual lo que va a hacer es aplicar todos los esfuerzos que tenemos hoy día, en lugar de tenerlos atomizados en varios centros, centralizarlos en un solo lugar, con un solo equipo que le dé servicio a toda la universidad. Entonces ahí ya no vamos a tener que duplicar esfuerzos en refrigeración, en seguridad, en acceso a red, en nodos principales, porque estamos duplicando. En cada clúster tiene que haber un nodo principal, aquí podríamos tener solo uno, y ahí podemos dedicar otro para que sea para cálculo y cuestiones así. De momento solo les puedo adelantar que va a ser otra vez el más poderoso de Centroamérica, si no es que de la región en todo esto. No hay otro equipo científico, computacional en el nivel centroamericano que se le pueda comparar, siquiera a los que ya tenemos viejos. Y ahora con el nuevo ya estamos llegando al siguiente punto, donde vamos a tener una
en infraestructura híbrida entre CPUs y GPUs, GPUs para hacer la parte de inteligencia artificial y ya meternos a fondo a esto, ¿verdad? Ya poder trabajar con estas herramientas y no depender de otras universidades que nos puedan facilitar sus recursos. Ya eso va a ser otra vez un hito muy similar a lo que fue Matilde en su momento, que lo que abrió fue una gran puerta hacia un gran potrero ese que era de la tecnología computacional y hasta de dónde nos podemos llevar. Aquí regresamos otra vez, pero con la parte de computación científica. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Varias preguntas. Bueno, trabajamos en colaboración con Christopher en la Escuela de Química, con su clúster, para hacer modelajes y, o sea, toda la parte más, no modelaje, más la parte de cuántica molecular. Y él lo basa en su clúster con GPUs. Entonces, él siempre habla de la ventaja de tener GPUs. Entonces, una de las preguntas sería, ¿cuál sería la relación de este nuevo clúster con GPUs, tomando en cuenta las ventajas que tendrían en términos de velocidad de cálculos para, digamos, para moléculas y todas estas cosas de propiedades químicas que tiene? La segunda sería, ¿dónde va a estar colocado este nuevo clúster? Okay. La tercera es, ¿qué pasa entonces con el CNCA? Porque ahí supuestamente CONARE ha sido algo que ha costado mucho y yo no sé si sigue costando porque alguna vez había que ir hasta allá, que la conexión, entonces o sea, recuerdo por ejemplo cosas de la parte de astrofísica donde no podían traerse los datos acá, sino que de CINESPA tienen que ir a esas cosas, ¿cómo estará entonces el desarrollo y el acople que podría tener o si vamos a ser mejores que el CNSA? Y por otro lado, entonces, los accesos, porque para mí es muy fácil, digamos, hablar con Christopher y entrenar estudiantes, pero ya cuando se centralizan, administrativamente algunas veces dificultan las cosas. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser eso? O si ya Christopher sabe, entonces se conecta. O sea, ¿cuál va a ser esa relación? Tomando en cuenta que lo que conozco es la experiencia a través de la Escuela de Química. Gracias. Claro, no, muy pertinentes todas las preguntas. De hecho, son cosas que debí haber dicho antes dentro de la presentación, pero no me cabía en los 10 minutos. Sí, Christopher es parte de todo esto. Eso lo tenemos embarradísimo. Él sabe que no nos van a dar plata independiente para un clúster en particular. La idea es crecerlo. En cuestiones de GPU, se están solicitando 4 tarjetas A100 de NVIDIA. Estas son las top de la marca que acaban de salir hace 2 años a lo sumo. Me parecen que el resto de clústeres que tienen GPU, si no me falla la memoria, tanto el del PRISLab como el de química, tienen tarjetas de hace 14 años. Entonces sí hay una diferencia, 14, 12 años de tecnología, de lo que era en ese momento, lo que es ahora. Más bien este es el cambio generacional pertinente, recordando que todos estos equipos en principio tienen una vida útil de 4 años y nosotros estamos pateando hasta los 10 para poderlo exprimir un poco más, pero aquí ya estamos solapando. Más bien, ahora estaba hablando con Christopher en la mañana, me dice, ya se me murieron 2 nodos, y yo sí, a mí también ya se me murió otro, porque esto no dura para siempre, empiezan a quemar y no es como un microscopio que le podemos dar mantenimiento, va a durar para toda la vida, pero estos equipos no, ¿verdad? Ya encontrar piezas siquiera va a ser imposible. Eso con respecto a GPUs. Partes GPUs, el grueso va a ser en CPUs, pero sí vamos a tener los nodos más grandes de GPUs de todo Centroamérica, otra vez. Y la parte de CPUs también por aparte. El almacenamiento debería de tener suficiente para aguantar a todo lo que vamos a necesitar de aquí a unos 4 o 5 años, por lo que se escaló. Y me parece que la facilidad será la tercera pregunta. Me falta otra. ¿Dónde está colocado? Ok. Sí. Del centro, un piso que iba a ser dedicado en el centro informático, no, sí. En la escuela de computación. Ajá. En alguno de esos pisos, ese es uno, la actividad es la segunda, y la tercera es qué va a pasar con el CNSA. El CNSA. Oficialmente ya está. Estamos en periodos de prueba, ya está en el centro de informática, que es el lugar donde debería de estar, donde va a tener la seguridad física de aire acondicionado y de potencia eléctrica, porque ahí tenemos 2 acometidas que vienen por 2 diferentes lugares de la universidad, entonces ahí no se nos puede caer. Si bien no es un equipo de alta disponibilidad, porque si a mí se me cae un cálculo un sábado en la noche, yo no voy a salir a correr a arreglarlo, pues el lunes se puede arreglar tranquilamente. Sí tiene que ser muy estable, no se puede estar cayendo.
Con el CNSA, Esteban Meneses también está al tanto de todo esto porque ellos son una pieza fundamental, porque aquí no solo tener el equipo, ellos ya tienen el know-how de cómo enseñar todo esto. Y sí sé que es mucho más difícil para el CNSA conseguir plata, para conseguir un equipo así tan entero que para nosotros. Nosotros ya tenemos los usuarios. Y las personas usuarias que lo van a utilizar es más sencillo justificarlo ante las autoridades. Sí, aquí vamos a tener y vamos a poder recibir a toda esta carga de cálculos que estamos proponiendo. Entonces, en ese sentido, todo el CNSA es un colaborador de todo esto. Y la idea sería también abrir las puertas y no cerrarlo, así como Matilde, se me olvidó mencionar. Matilde se ofreció a las otras universidades también que lo pudieran utilizar y a empresas para vender servicios. Entonces, de una vez se iba capacitando gente en utilizar este equipo que iban a ser contratados por las empresas. Y curiosamente ese es el modelo que tenemos en la cabeza. Exactamente eso, cuando yo lo empecé a leer y era un recorte de los años 70, pero eso es lo que estamos pensando hoy día otra vez, que es para poder crecer, impregnar a las empresas, por ejemplo, se me ocurren de estas que han venido más de tecnología, en lugar de que compren un clúster para hacer los cálculos ellos, nosotros podemos capacitar a la gente para que hagan los cálculos que ellos necesiten y luego que nos compren el servicio y seguir creciendo de esa manera. Entonces sí es muy importante. Sí me estoy garantizando, estoy haciendo todo el esfuerzo que para que se utilice, nada más hay que tener un proyecto inscrito donde al menos un objetivo diga que se tiene que utilizar. Y o en cursos que mientras haya sido validado, ¿verdad? Aquí no hay ninguna aprobación, aquí solo vamos a hacer validaciones. ¿Se puede usar el programa? ¿No se puede usar el programa? Si se usa, entra automáticamente. ¿Verdad? Entonces, investigación en docencia, ¿verdad? Directamente en acción social cuando corresponda, ¿verdad? También va a ser de la misma manera. Nadie va a poder llegar ahí a jugar, ¿verdad? A ver lo que pasa como con un microscopio. Nadie llega a ver qué puedo ver con un microscopio. No, tiene que estar justificado bajo una buena sombrilla y nosotros inmediatamente le abrimos la cuenta y entra. Entonces, en ese sentido, como en el caso de Christopher, nada más nos pasa el proyecto, la lista de estudiantes y le abrimos la cuenta ese día, le hacemos el curso de inducción y en la tarde están corriendo. Eso no daría pasar más de un día desde que se recibe a cuando ya se empieza a utilizar el servicio. Entonces sí, es botar un poco de paredes, botar un poco de ranchos que teníamos antes, unificarlo en uno, pero de la misma manera que sea igual de accesible, ¿verdad? Y no poner barreras. Gusto. Muchas gracias, Federico. Bueno, muy bonita la presentación. Estuvo como muy curioso la reseña histórica. No, mi pregunta era esa de Alice, que dónde iba a estar ubicado y cómo se iba a gestionar el uso. Esa era como la pregunta principal y tenía un par de preguntas como más triviales. Una es así, desde la ignorancia, ¿eso qué tamaño tiene? Y la otra es, como veo que siempre les da como por ponerle nombres, ¿ya le pusieron nombre? Yo no quise entrar ahí, por eso le puse, para efectos, ¿cómo se llama? Para efectos, para no pelear a la gente, yo dije, como salga el nombre al final se lo vamos a poner entre todos de alguna manera u otra. Hay un nombre no oficial por ahí, no puedo mencionarlo ahora, pero del nombre oficial que tenemos para efectos prácticos y para lo que está saliendo los lineamientos es Clúster Institucional HPC, ¿verdad? Ya después, conforme la hayan teniendo cariño, así como ¿cómo se llama? Como tuvimos cariño para despedir a Matilde y le dieron una vuelta por la milla olímpica, a lo que entendí, ¿verdad? O sea, hasta ese cariño le fueron lo que tenían los estudiantes, de que un hito importante, ¿verdad? Que se estaba yendo y ya venía el cambio, venían los 80s con todo esto. Algo así, espero que llegue, que tal vez en algún momento haya un concurso, ¿verdad? Los nombres son curiosos como han salido, por mí no me importa cómo se llaman, mientras me lo dejen usar para hacer mi trabajo, yo feliz, ¿verdad? Por ese lado no se hizo ninguna averiguación de nombre, pero eso no es nada que no se pueda hacer después. Y el centro de datos institucional sí es el lugar más seguro para tenerlo. Ahí vamos a tener los informáticos al lado, si se está incendiando, ellos lo van a salvar, ¿verdad? No es algo que, por ejemplo, si lo tuviéramos en el CICIMA, tendríamos que salir nosotros en carrera y hacernos cargo de muchas capas de seguridad del equipo, que no tiene sentido cuando ya en el centro de datos institucional ya están todas esas capas. El tamaño, perdón, iba para acá. Sí, yo para algo me había regresado y me quedé ahí un poco atrás. Más o menos, o sea, si lo pudiéramos poner en un solo rack, que por razones de peso no podemos poner más de 500 kilos por metro cuadrado, porque el centro de informática estaba hecho para Matilde, ¿verdad? Para Matilde, mainframes de ese entonces,
Y estos sumamente densos y muy pesados. De hecho, este que es el del Sisima, este del centro, el morado, este era alrededor de 500, 600 kilos. Estábamos ahí justo en el límite de cuánto peso podíamos almacenar. Entonces, en tamaño, el actual podría caber en un solo rack, pero está partido en dos por motivos de peso. Y sí, entre más, eso lo otro. Estas eran computadoras que no tienen la misma cantidad de cores o la misma capacidad de procesamiento, a pesar de que el volumen inclusive está disminuyendo, la potencia se está potenciando literalmente a la enésima potencia en este caso. Entonces, sí, por ejemplo, tiene 20 cores por nodo, cada uno de estos es un nodo de trabajo por aparte, el nuevo va a venir a 64. 64 cores y más de 1000 cores en total. Entonces eso ya es un número que ya nos gusta y es un número bastante grande. El otro problema que teníamos era con la gente de bioinformática, la memoria por core era muy corta. En el caso del Sisima nosotros manejamos 3.2 gigas por core, creo que ahora quedamos en 16. Entonces por un buen rato no vamos a tener problemas de memoria, al menos hasta que ya toquemos con techo y ojalá que toquemos techo pronto. Digamos, sí, no, ocupamos una expansión, ocupamos algo más, o ocupamos aumentar las prioridades de alguno u otro. ¿Y qué más? Lo otro que se me olvidó mencionar, lo que lo hace realmente HPC, porque si les enseño las fotos del centro, bueno, este no es el clúster, este es parte del centro de datos institucional, son un montón de computadoras que funcionan de acuerdo, de altas prestaciones, que también funcionan para dar muchos servicios, pero no es para hacer cálculo computacional de alto rendimiento. Lo que nos hace cálculo computacional de alto rendimiento realmente es la conexión de transmisión de datos. En este momento lo que se maneja en la universidad creo que es de 1 gigabit, más o menos, es lo que uno tiene en las paredes. El clúster Sisima tiene una de 40, el nuevo viene con 100. Entonces también vamos a tener empezar a reducir todavía más los cuellos de botella que podrían haber para los cálculos en paralelo. Entonces sí, en muchas cuestiones la siguiente etapa computacional, incluyendo toda la parte de machine learning e inteligencia artificial, que era lo que nos quedaba cortos, ¿verdad? Y ahora ya no tenemos esta restricción. Con solo decirles que, bueno, un colega nos estaba comentando que en Canadá tienen un clúster que es 6 veces más grande que pero es para todo el país. Para ponerlo en perspectiva más o menos qué tamaño estamos adquiriendo. Y lo otro, los colegas del CERN también estamos interesados en utilizarlo por la parte de GPUs, precisamente, que no es sencillo conseguir estos, y aquí hemos conseguido el top de la línea, el top de las llantas, con el top del aceite, con el top de todo, para poder llegar a ese punto. Entonces, sí, la idea es que esto crezca, que no solo sea un instrumento, que sea un instrumento unificador, en realidad, ¿verdad? Y poder llegar a ser referentes en computación en la región y más allá. Una consulta con respecto al acceso desde fuera de la U. Cuando uno ha querido conectarse a equipos que están dentro de la U y uno está fuera de la universidad, por ejemplo en la casa, para conectarse, nos han dicho que no se puede. Entonces, cuando oigo todo esto, vamos a poder tener acceso desde la casa, porque nos han puesto tantos impedimentos para equipos. Sí. A mí también me sacaron. Yo originalmente tenía una computadora que era la que usaba de puente, que tenía un IP público y podía ver el clúster del Sisima, entonces hacíamos un puentecito para cruzar, un túnel, perdón. Debido a que hubo los ataques al Ministerio de Salud, a la Caja y todo esto, aquí también hubo ataques, nada más que aquí no lograron penetrar, entonces nos cerraron todos los portones. Desde entonces estamos entrando con la VPN de la universidad sin ningún problema. De hecho, ya hay un perfil, levantando la seguridad todavía un nivel más, hay un perfil para usuarios de VPN que tenemos, que es solo para el clúster. O sea, si ellos entran ahí, solo a esa dirección pueden entrar. Si quisiera entrar a otra máquina, debería ser posible, pero yo hablaría con el centro de informática para estar totalmente seguro. Pero tendría que estar muy bien justificado y me parece que sí le podrían dar el acceso al VPN. Específicamente una computadora, no sé cómo estarán jugando, ya ahí ya se me escapa. Lo mío es el cálculo, no es la parte de redes. Pero sí,
Esa es la ventaja. Podemos tener colaboradores externos. De hecho, ahora viene un curso de bioinformática que los colaboradores están en Estados Unidos y ellos tienen que usar el clúster antes. Les vamos a dar accesos para que ellos puedan trabajar y hacer el taller en conjunto y probarlo, ¿verdad? No tiene sentido cerrarlo solo a nosotros, y más bien lo que queremos es que generar colaboraciones y que quieran colaborar con nosotros. Y aquí y a otras universidades, ni para qué decir con área. Bueno, entonces le agradecemos nuevamente a Federico. Y pues muchísimas gracias.